Entre los años 1786 y 1813, el naturalista y viajero francés Pierre Sonnerat residió y se aventuró por el sur de India, estableciéndose de forma intermitente en la colonia francesa de Pondicherry, actual Puducherry. Durante sus últimos años en esta región, recopiló observaciones en un extenso manuscrito inédito titulado Nuevo viaje a las Indias Orientales. Sonnerat murió en 1814 sin haberlo publicado, y el manuscrito estuvo perdido por más de 150 años, hasta que fuera descubierto inesperadamente en 1978 en la Biblioteca Mitchell de Sydney, Australia. Cuando el manuscrito fue examinado rigurosamente más tarde, se descubrió que Sonnerat había provisto algo de información, además de un extraño boceto que intentaban describir lo que parecía ser una especie desconocida de mamífero. Mostraba dientes largos, afilados y sobresalientes, y una franja ancha en medio del cuerpo. Se trataba de una musaraña, un pequeño mamífero insectívoro. El autor le registró una longitud de casi 15 centímetros, desde la punta del hocico hasta la base de la cola, la cual era extrañamente corta y robusta. Estas dimensiones eran inusualmente grandes para una musaraña, por lo que la convertían en una de las dos musarañas más grandes del mundo, rivalizando en tamaño con la musaraña doméstica asiática, Suncus murinus, la más grande conocida. El autor incluso afirmó que aquella misteriosa musaraña era aún más grande que esta última, insinuando tal vez que podría haber sido la especie más grande del mundo. A diferencia de la musaraña doméstica asiática, los machos de esta posible nueva especie eran negros, poseían una franja blanca en la mitad del cuerpo, una característica nunca antes documentada en estos animales. El autor también notó que los ejemplares que investigó carecían por completo del distintivo e intenso olor a almizcle de la musaraña asiática. Documentó que este animal habitaba las inmediaciones de campos cultivados y de áreas rurales bajas cercanas a la costa del sudeste indio. Debido a que su pelaje variaba según su género, se especuló que esta musaraña gigante podría formar parte realmente de una nueva especie y que no era producto de alguna mutación. En 2011, el biólogo y especialista en estos animales, Anthony Check, redactó un breve informe que enumera las características del antiguo manuscrito de Pierre Sonnerat y la descripción original que efectuó de esta musaraña. Sonnerat describió a la musaraña en dos pasajes. En uno, provee una descripción general de la fauna del sur de India. En el otro, una descripción específica acompañado de un boceto a pluma. Esta musaraña mide 149 milímetros desde la cabeza hasta la base de la cola. La cola mide 29 milímetros de largo. Los ojos son casi imperceptibles y solo se ven como dos pequeños puntos negros. Es completamente negra, con una hermosa franja blanca transversal en el centro del cuerpo. Todo su pelaje es sedoso. La hembra es más pequeña y tiene la misma franja blanca, pero todo lo que es negro en el macho es de un gris claro en la hembra. Esta especie posee la forma y todas las características propias de la musaraña doméstica, pero nunca habita en casas como esta, ni tampoco desprende olor a almizcle. Es más grande, permanece escondida durante el día en madrigueras y solo aparece por la noche para buscar alimento. Dijo que la encontró en el campo a unas pocas leguas de Pondicherry. El texto que rodea el dibujo añade 5 dedos, escritos junto a las patas delanteras y traseras, 2 incisivos más largos contra la mandíbula superior y lo mismo contra la inferior. El dibujo muestra incisivos grandes y curvados hacia abajo en la mandíbula superior, todas características propias de las musarañas. Ya no cabía dudas de que el animal que describía Sonnerat era en efecto una musaraña. Pierre Sonnerat, sin embargo, cometió un error importante. Por algún motivo no conservó ningún tipo de evidencia física de los ejemplares que observó. Esto hizo que aquel escueto dibujo efectuado por él fuera, durante más de 200 años, la única referencia visual conocida de este animal. Durante todo ese tiempo, nada más se supo de alguna especie con esas mismas características. Esto provocó que la existencia de esta aparente nueva especie de musaraña fuera puesta en duda. Una especie descrita únicamente a través de un dibujo y sin evidencia física es generalmente tomada como inválida y cayó en el escepticismo científico. En el caso de haber sido real, se la dio por extinta. Muchos investigadores consideraban que este animal era simplemente un mito, un error de descripción, o eran ejemplares de musaraña común afectados por una mutación del pelaje. El 1 de octubre de 2022, un equipo indio que efectuaba estudios de fauna silvestre en las montañas Nilgiri
encontró una musaraña muerta junto a una vía férrea, cerca de una pequeña región húmeda que está próxima al lago Uti, en el distrito de Tamil Nadu, India. El equipo había tomado imágenes del animal, pero por desgracia, una vez más se cometió el error de no recoger el cuerpo ni conservar muestras físicas. Más tarde, en la difícil tarea de intentar identificar a qué especie pertenecía sin evidencias físicas, no pudieron encontrar similitudes con otras musarañas conocidas en la región. El animal encontrado tenía un pelaje sedoso y grisáceo, con una franja clara que cruzaba su cuerpo por la mitad, y su cola era corta y gruesa. Su apariencia era extrañamente similar a la descripción de la criatura que Pierre Sonnerat había documentado en sus notas hacía más de 200 años. Para confirmar la identificación, los integrantes del equipo efectuaron extensos y extenuantes rastreos por el área en donde se descubrió inicialmente la musaraña muerta. Sin embargo, no lograron capturar a ningún otro ejemplar en las trampas colocadas. Debido a que el registro original de la musaraña de Sonnerat se encontraba aproximadamente a 350 kilómetros de la ubicación de este cuerpo, el equipo concluyó que el animal pudo haber llegado a ese lugar siendo transportado accidentalmente desde su hábitat real. Para mayor seguridad, el equipo compartió las imágenes a personas especializadas, tanto de India como del extranjero. Los expertos ayudaron al equipo a descartar la posibilidad de que la franja blanca se debiera a alguna alteración genética, como una ausencia de pigmentación, y en cambio, respaldaron la conclusión de que el animal fotografiado podía haber sido una auténtica musaraña de Sonnerat. Anthony Check le otorgó finalmente el nombre de Diplomesodon o Crocidura sonnerati. Este nombre es puramente especulativo y surgió principalmente a partir de los patrones de su pelaje, similares a los de otra especie de musaraña en Asia, Diplomesodon pulchellum. Este género sugerido es muy probable que sea temporal y podría ser modificado en el momento que se consigan evidencias físicas. En septiembre de 2025, un usuario del sitio Reddit encontró el artículo de una cuenta de jardinería que mostraba unos animales muy similares, no en India como se esperaría, sino en Luzón, Filipinas. El usuario que compartió esta curiosa publicación comentó que al autor original le habían estado apareciendo extrañas musarañas de gran tamaño en su casa desde el año 2022 y las grabó en video. Las vio muy parecidas a la musaraña que describió Pierre Sonnerat porque eran negras y tenían una franja blanca en medio del cuerpo. Algunos decían que era un caso interesante y que valdría la pena estudiarlo en detalle. Otros creían que podría tratarse simplemente de una mutación no documentada de una musaraña común. Otra vez, el problema de la falta de evidencia física se hace presente. La persona que compartió estas imágenes contactó a diferentes expertos en pequeños mamíferos, y muchos habían mostrado interés, pero le comentaron que nada podían hacer sin los ejemplares en sus manos para examinarlos físicamente, y al no ser el autor original de estas imágenes, no quedaban muchas opciones disponibles. Luego se puso en contacto con el Dr. Anthony Check por correo, quien estuvo de acuerdo en que si la musaraña de Sonnerat existió realmente, era mucho más probable que perteneciera al género Suncus, o posiblemente Sorex, y no a Diplomesodon, en el que él la ha ubicado tentativamente. El usuario no pudo contactar al dueño de las imágenes y videos. En ausencia de evidencia física tangible y sin pruebas genéticas, la identidad exacta de estas musarañas no se puede determinar con certeza. Había sugerido que estos animales se habrían dispersado de India a Filipinas, debido a la larga historia de comercio marítimo entre estos dos países. El complejo caso de la musaraña gigante de Sonnerat es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una especie considerada extinta por cientos de años es aparentemente redescubierta a través de lo que pueden ser imágenes nítidas, pero que sin embargo no existe ni una sola evidencia física para comprobar definitivamente que es así. Este último punto es muy importante para averiguar si se está realmente ante auténticas musarañas de Sonnerat o simplemente pertenecen a ejemplares de una especie conocida, solo que afectados tal vez por alguna anomalía genética en sus pelajes. Anthony Check cree que la rareza de esta musaraña gigante tal vez se deba a una distribución muy restringida y que su población se encuentre confinada a una región muy específica. Su hábitat parece incluir tierras agrícolas según la descripción original, pero la búsqueda debería centrarse en áreas no cultivadas, porque algunos aspectos de la agricultura moderna, como los pesticidas o la mecanización,
pudo haber alterado la idoneidad de las tierras de cultivo para que esta especie pueda vivir con normalidad. ¿Fue la musaraña de Sonnerath solo una subespecie desconocida? ¿Fue un ejemplar con una rara mutación genética? ¿O se estuvo realmente, como muchos creen, ante una nueva especie? Al momento de efectuar este informe, la enigmática musaraña de Sonnerath todavía es declarada como una especie extinta, pero es posible que su redescubrimiento oficial no esté demasiado lejos. Se requieren más esfuerzos de investigación de campo a través de áreas muy específicas durante varias temporadas para poder por fin descubrirlas, esclarecer cuál es su estado de conservación y precisar su estado taxonómico.